lo pasa a otro plano mayor. Dice, Él es ¿qué? Señor. Entonces dice acá, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos o que Jesús resucitó, entonces ¿qué dicen? Serás salvo. Entonces ¿qué dicen? Serás salvo. ¿Quiénes son los que son salvos? Los que creen. ¿Y qué es lo que creen? Que Jesús es el Señor. ¿Que Jesús es qué? Señor. Y lo confiesan con su boca. Ahora, sigue diciendo el versículo 10, Romanos 10:10. Dice entonces, porque con el corazón se cree para justicia, para ser justificado, para ser declarado inocente delante de Dios, lo debo de creer en mi corazón. Pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Y qué es lo que yo confieso? Que Jesús es el ¿Que Jesús es qué? El Señor. El Señor. Entonces la salvación no solamente se encuentra creyendo en Jesús como el Salvador. Y ya probamos todo eso la semana antepasada. Vimos bastantes versículos que tienen que ver con Jesús como el Salvador. Hoy queremos hablar que la salvación también se encuentra en el Señor, se encuentra también en el Cristo. Y usted me va a decir, son la misma persona. Sí, pero la Biblia no lo enseña, la Biblia lo enseña por separado. Y se lo voy a enseñar a usted a través de los pasajes que muchos de esos ya los vimos, pero no tocamos este punto tan importante de Jesús como el Cristo. Vino Jesús a la región de Filipos y preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Porque de esta respuesta está la eternidad de una persona. ¿Quién cree usted que es qué? Él. ¿Quién cree usted que es Él? Porque a Dios no le interesa si cree lo que Él está haciendo. Lo que a Dios le interesa es que crea quién es Él. Y entonces, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y le responden, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y entonces Jesús pasa la pregunta a otro nivel. Jesús dice entonces, y le dijo, vosotros, que son los discípulos, ¿quién decís que soy yo? Entonces, le interesaba a Dios lo que dijera la gente allá, pero también le interesaba lo que le iban a decir sus discípulos. Y ustedes que están cerca de mí, dicen, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Aquí Jesús no había muerto, Jesús todavía no había expiado los pecados, pero la salvación se va a encontrar en una declaración que hacen ellos. Entonces dice, ¿y quién dice que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro le dijo, ¿tú eres qué? Cristo. Tú eres el Cristo. La palabra Cristo es palabra griega. La palabra Mesías es la misma palabra, solo que en hebreo. Lo que le está diciendo, tú eres el prometido. Tú eres el que Dios prometió que vendría a este mundo. Eso es lo que le está diciendo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló. Ahora, esto de entender que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el Cristo, tiene que venir ¿por qué? ¿Cómo es que usted lo entiende? ¿Cómo lo entendió Pedro? Revelación. ¿Por medio de qué? Revelación. Entonces, si Dios no se lo revela, si Dios hace que usted no lo entienda, para usted Jesús va a ser como cualquier persona que piensa de Jesús. Pero cuando usted entiende que Jesús es el Cristo, usted ha tenido ¿qué? Revelación. Entonces dice acá, bienaventurado es Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué fue lo que le reveló? Que Jesús es el Cristo. Entonces dice que si nosotros no creemos quien Él dice ser, en nuestros pecados moriremos. Y Él dice ser, entonces el Cristo. Mateo 26, 63 al 64 dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, y aquí entienda una cosa de autoridad. Aquí es asunto de autoridad. Jesús estaba siendo interrogado y Jesús no decía nada. ¿Eres tú el Cristo? Y no decía nada. ¿Eres tú el que ha de venir? Y no decía nada. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Y no decía nada. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Un asunto de autoridad. Dice, te conjuro por el Dios viviente. Ahora, ahí sí va a hablar. ¿Por qué? Porque es alguien sobre quien Él tiene
está bajo la autoridad de Dios. Entonces te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres ¿qué? El Cristo. ¿Qué estaban interesados ellos que Jesús dijera? Que era el Cristo. Porque al decir que él era el Cristo, automáticamente lo iban a juzgar y lo iban a condenar y lo iban a matar. Eso era automático. Entonces ellos lo que querían era una confesión que todos oyeran para decir a la muerte. ¿Eres tú el Cristo? Y Jesús no decía nada. Hasta que le hicieron que fuera el nombre de Dios. Jesús dijo, tú lo has dicho. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy el Cristo. Además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, dice, viniendo en las nubes del cielo. Entonces lo que está diciendo Jesús es, yo soy el Cristo. Ahora, Jesús, acuérdense que Jesús es un nombre humano. Cristo es un título. El título del ungido, del Mesías, del que era el cumplimiento de la promesa. Por eso es importante que Él fuera el Cristo. La salvación entonces está en Cristo. Entonces le voy a mostrar a usted versículos donde nos dice a nosotros cómo se encuentra la salvación de una persona. Juan 8:24. Este versículo, subráyelo en su Biblia, póngale lucitas de Navidad, póngale reflector, cualquier cosa. Este versículo es clave para que usted pueda entender lo que estamos hablando. Miren lo que dice Jesús. Por eso os digo, dice Jesús, moriréis en vuestros pecados. Moriréis en vuestros pecados. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados, ¿qué? Moriréis. Ahora, 2 veces en el mismo versículo que repite Jesús, que una persona va a morir en sus pecados. Si una persona va a morir en sus pecados, ¿por qué una persona muere en sus pecados? No cree Porque no cree ¿qué? en Cristo. Que Él es. Que Él es. Porque no cree que Él es, que aquí no ha hecho nada. Pero ya la salvación se está predicando. Porque nosotros tenemos ese problema el día de hoy. Predicamos la cruz y eso es lo que hay que hacer. Predicamos la salvación y eso es lo que hay que hacer. Pero antes usted debe entender quién fue el que murió por usted en la cruz, para que esto tenga un sentido, para que toque su vida. Ahora, si usted no entiende esto, se lo ponga en la nueva traducción viviente. Me gusta esta traducción. Dice, por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Ahora, ¿cuándo es que una persona muere en sus pecados? Cuando no cree. ¿Ah? Cuando no cree quién es. Es cuando mueren. ¿Ah? Es cuando mueren sus pecados. Por eso, va a morir en sus pecados si no hace algo. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona para no morir en sus pecados? Creer. ¿Creer qué? Porque yo le digo, créame. Oye, pastor, entonces dígame qué quiere que le crea. Yo le tengo que decir primero a usted qué me tiene que creer para que usted me crea. Y entonces dice acá, morirán en sus pecados a menos que crean que yo soy quien afirmo ser. Entonces, ¿cuándo encuentra una persona una salvación verdadera, bíblica, genuina? Cuando cree. Cuando yo creo que, Que ¿quién es Él? Ya dijimos que Jesús es ¿qué? El Señor. ¿Y que Jesús es qué? El Cristo. Si yo no creo estas cosas, porque esas tienen connotaciones en mi vida, si yo digo entonces Jesús es el Señor, entonces yo someto mi vida a Dios. Someto mi vida, ¿por qué? Porque Él es ¿qué? Señor. Ahora, cuando entiendo que Él es el ungido de Dios, entonces ¿qué entiendo yo? ¿Cómo cambia eso en mi vida? Yo entiendo que Él es la promesa. Ya no espero nada más. Vivo a la luz de la promesa cumplida en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 4, 7 al 12. Y poniéndose en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en nombre de quién habéis hecho vosotros esto? Ahora, ellos han sanado a un hombre ciego. Su pecado estaba sanado a un hombre. Y lo tienen ahí juzgado
porque necesitan que le explique quién sanó a ese hombre. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hay, hoy dice, nos interrogan acerca del beneficio hecho a este hombre enfermo, a este ciego, de qué manera ha sido sanado. Sea notorio, dice, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que a este ¿qué? Que en el nombre de ¿quién? De Jesús el Cristo. Jesús el Cristo, su nombre humano y su título. Eso lo fusionaron y ahora se llama ¿qué? Jesucristo. A mí me gusta leerlo por aparte, no sé si se ha dado cuenta. Cada vez que yo lo leo, digo Jesús el Cristo. Para mí tiene más sentido esto que la palabra Jesucristo. Para mí. No es revelación. Solo es asunto de que a mí me hace entender más su humanidad y el título que él ganó. Y entonces dice aquí, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, dice, a quien vosotros crucificasteis, en quien Dios resucitó de los muertos. Por eso este hombre está entre vosotros, dice, sano. Ese Jesús, aquí está hablando de la parte humana de Jesús. Este Jesús es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Para formar una vida, dice, para crear una vida, ustedes necesitan a Jesús y ustedes lo han desechado. En ningún otro hay ¿qué? Salvación. ¿En qué contexto está este versículo? Que Jesús es ¿qué? Es el Cristo. ¿Qué debo de creer yo entonces para ser salvo? ¿Que Jesús es qué? El Cristo. Es el Mesías, es el prometido, es el ungido de Dios. Es el que me dijo a mí en Juan 3, en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre tu simiente y su simiente. Tú le dirás en el calcañar y ella te dirá. Esta simiente es este Salvador. Este Salvador es ¿quién? El Cristo. Yo debo de creer eso. Y tener es una fuerte convicción de quién es Él. Él es el ungido de Dios, el único, no existe más. Hechos 2, 36 al 38. Sépase pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este ¿qué? ¿A este qué? Jesús. ¿De qué está hablando acá? De la apariencia humana. Dice, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. En el momento de la crucifixión, dice, Dios le ha hecho ¿qué? Señor, que vimos la semana antepasada. Ahora, ¿qué hace la Biblia? Agarrar dos cosas por separado. ¿Qué es Jesús? Señor. Y hay un conectivo, el conectivo I. Si Jesús y Cristo fueran la misma enseñanza para Dios, no tendría sentido, a menos que yo tenga que conocerle en dos facetas diferentes. Como Señor y como Cristo. ¿Ya me van captando por dónde voy? Si la esencia fuera una, no me tendría un conectivo y no habría necesidad de la palabra Señor o de la palabra Cristo, es la misma persona. Pero sí tiene connotación, porque me está haciendo la diferencia, que Él fue hecho ¿qué? Señor, pero también fue hecho ¿qué? Cristo. Y entonces dice acá, al oír esto, se compungieron los corazones de los que estaban ahí el día de Pentecostés, y dijo Pedro a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Le dijeron a ellos, y Pedro le responde, arrepentidos y bautícense cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? ¿En dónde se encuentra el perdón de los pecados? En el Cristo. En el Cristo. En el ungido. En el único que Dios ha ungido, ha preparado para que sea el Salvador del mundo. El único, no hay otro. Juan 20. Al finalizar su libro, Juan escribe esto, así en la parte final de su libro. Hizo además Jesús otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales dice no están escritas en este libro. Quiere decir que cuando usted lee Juan 7, tiene 7 milagros que Dios hace, y a través de los 7 milagros es todo el libro de Juan.
Entonces por eso él termina diciendo esto. Él hizo muchas cosas además de las 7 que le conté, dice. Él hizo más. Pero estas, las 7, se han escrito ¿para qué? ¿Para qué se escribieron? ¿Para qué se escribió el libro de Juan? Para que creáis que Jesús es ¿qué? El Cristo. Para que creáis que Jesús es ¿qué? El Cristo. Nosotros en este tiempo hemos abaratado el Evangelio a tal grado que la gente lo único que tiene que hacer es creer que Jesús es el Salvador. Momento, dice la Biblia. Jesús es más que eso. Esa fue una acción que él hizo. Pero lo que él es lo más importante. Por eso Juan 3:16 dice, para que todo aquel que él cree, él es importante. ¿Quién es él? Es el Cristo. Debo de creer que él es el Cristo. ¿Por qué? Porque en él hay salvación. ¿Miren? Dice, creéis en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, para que creyendo, ¿qué dice? ¿Dónde tengo la vida eterna? Al creer en que Jesús es el Cristo. Juan 17, versículo famoso. Esta es la vida eterna. Dice Juan, en resumen, esta es la vida eterna. Ahora, ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es vivir en la eternidad? ¿Cómo es la eternidad? Dice acá, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Ahí viene la eternidad. Y otro conectivo una vez más. ¿Y a qué? Y a Jesús el Cristo, a quien has enviado. Entonces la eternidad, para entrar en la eternidad, para conocer la eternidad, para experimentar la eternidad, ¿qué debo de hacer? Debo de creer en Jesús como en el Padre como el único Dios. Y debo de creer en Jesús como ¿qué? Como el Cristo. Y a el Cristo a quien has enviado. Ya no hay otro Mesías que esperar. Ya no hay otra persona que pueda ser el ungido de Dios. Ahora es muy común hoy hablar del hombre ungido de Dios. No, son historias que no tienen que ver con la Biblia. El único ungido de Dios es el Cristo. Es el único ungido de Dios. Después del Cristo ya no hay ungidos. Porque eso lo pone a él en una característica diferente a todos los demás. Él es el que cumple la promesa de la salvación de Dios. Gálatas 3 dice, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Entonces dice aquí, el pecado está abarcado en la ley. Para que la promesa, aquí está la promesa del Cristo, para que la promesa que es por la fe. Entonces cuando uno habla de salvación, tiene que hablar de Jesús como Señor, tiene que hablar como Jesús del Cristo, pero tiene que hablar de la fe. ¿Qué es la fe? Es confianza. Y yo ya no voy a confiar en nada más. Yo voy a confiar en Jesús. No voy a confiar en mis obras. No voy a confiar en qué buen creyente soy. No voy a confiar en que yo doy mis ofrendas. No voy a confiar en que yo soy el pastor. No voy a confiar en que yo dirijo la alabanza. No voy a confiar en que yo soy el diácono. Voy a confiar únicamente en Jesús para mi salvación. No tiene nada que ver lo demás. Para mi salvación solo Jesús. Y entonces dice, tengo que poner fe. Dice, la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fue dada a los creyentes, a los que creen. Pero antes que llegase la ley, estábamos confinados bajo la ley. Antes de Cristo, todo era cumplir reglas, mandamientos. Antes de Cristo. Acercados, dice, encerrados. Encerrados, gracias. Encerrado para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro guía. En Reina Valera dice nuestro ayo. Un ayo es un maestro, es un mentor. La ley ha sido ¿qué? Mi maestro. La ley no se convierte en ley para mí, porque entonces soy salvo por la ley. La ley es algo que me guía. ¿Hacia dónde me guía la ley? Dice,
De manera que la ley ha sido nuestra guía para llevarnos a Cristo. Pero ¿cuál es el problema? La gente ¿en dónde se queda? En la ley. Y la ley solo es ¿qué? Una guía para llevarme ¿a dónde? A Cristo. ¿Por qué? ¿Qué hace la ley? La ley me dice que está prohibido hacer, pero no me da la capacidad para no hacer. Solo me dice que no lo haga, pero no me da la fuerza para hacerlo. Entonces yo empiezo a leer la ley y doy cuenta que ser cristiano es complicado, es difícil, hasta que yo encuentro ¿qué? La revelación de la fe. Entonces me entiendo que ya lo hizo todo el Señor, que yo no tengo que hacer nada, absolutamente nada. ¿Para qué? Para encontrar la salvación, llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos Justificados. o salvos por la fe. ¿Fe en qué? En el Cristo. Fe en el Señor. Dice entonces, así decimos en el pasaje. Pero ahora que ha venido la fe, antes estaba la ley, ahora viene la fe. Ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo la guía, ya no estamos bajo la ley. ¿Ven? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si usted quiere saber cuándo una iglesia es una iglesia de la gracia y una iglesia sin gracia, ¿hay reglas en su iglesia? Porque a la gente le gustan las reglas. Yo sé que a muchos de ustedes les gustan las reglas. Pero lamentablemente yo entendí la gracia, entonces lo hago todo por amor a Dios. No porque nadie me mande ni nadie. ¡Ay, carajo, hermano! No, se hace por amor a Dios o no se hace. ¿Cuál creo que es una iglesia de ley? No se pone aretes, no se pinte. La falda hasta tal lugar, hasta le miden, ¿verdad? Tiene que tener tanto la medida. No se hace esto, no se hace el otro, no se... Y la gente piensa que cumpliendo esas cosas es un mejor creyente. Y todas esas cosas son cosas ¿qué? Externas. Externas. ¿Pero qué admira Dios? El corazón. El corazón. ¿Y eso quién lo puede cambiar? Usted y yo no. El único que puede cambiar las vidas y el corazón es Dios. Cuando usted entiende la gracia. Cuando usted entiende la salvación a través del Cristo. Cuando usted entiende la salvación a través del señorío de Cristo. Entonces, ¿qué dice? No hay ningún judío ni griego, no hay salvo, esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Porque todos sois uno en quién? En el Cristo, Jesús. Su nombre humano y su título. ¿Estamos? ¿Estamos bien? Bien perdidos. Primera Tesalonicenses 5:9. Dios no nos ha puesto para ira, porque está hablando, ya le dije la vez pasada que hablamos de este punto. Primera y segunda de Tesalonicenses habla de la segunda venida de Cristo. Si usted quiere más detalles de la segunda venida, esos dos pasajes son importantes. Dios no nos ha puesto para ira aquí es la tribulación. Dios no nos ha puesto para que pasemos por la tribulación, sino para alcanzar ¿qué? Salvación. ¿Por medio de quién? Nuestro Señor Jesús el Cristo. ¿Dónde está la salvación? ¿Dónde está la salvación, hermanos? En reconocer que Señor. Acuérdense que Jesús es un hombre humano, por eso yo lo pongo aparte. La salvación se encuentra cuando usted entiende qué significa la palabra Señor. ¿Qué conlleva el señorío de Cristo? ¿Qué conlleva el reconocer que Jesús es el de la promesa? ¿Qué involucra la promesa que viene con el Cristo? Romanos 6:23, famoso versículo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es ¿qué? Vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Un regalo. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Un regalo. Un regalo.
En otras palabras, la vida eterna, ¿qué? No se gana. Y la gente que tiene esta idea de ganar, como la mayoría de nosotros tiene todavía la idea de agradar a Dios por medio de lo que hago, cuando usted entiende este concepto de que es un regalo, no es algo que usted haga, no es algo que usted deje de hacer, solamente tiene que recibir. No tengo que hacer nada, no tengo que dejar de hacer nada, tengo que recibir, porque es un regalo. Y entonces dice ya, la dádiva de Dios es vida eterna. Ahora, ¿en dónde está esta vida eterna? En Cristo Jesús, Señor. ¿Dónde está la salvación entonces? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces dice, si ustedes no creen que yo soy quien digo ser, en sus pecados morirán. Entonces, si una persona cree que Jesús es el Salvador del mundo, pero no le pone énfasis al Señor y al Cristo, tiene un conflicto grande de salvación. Porque no hemos encontrado una palabra donde usted diga que usted tiene que creer en Jesús como Salvador. Ya, Romanos 5:21. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará para la justicia, para vida eterna, mediante Jesús el Cristo, Señor nuestro. Entonces, ¿quién es este Jesús? ¿Quién es Él? Es el Cristo. ¿Quién es este Jesús? Es el Señor. Y entonces yo tengo que creer en esta verdad y se me revele la palabra de Dios. Y por eso Pablo usa estos nombres con que nosotros tenemos que entender qué es lo que usted debería de creer en respecto a la salvación. Hechos capítulo 10, 36. Dios envió mensajeros a los hijos de Israel anunciando, dice el Evangelio de la paz. ¿Por medio de qué? Jesucristo. Jesús, el Cristo. Este es Jesús, el Cristo. Este es Señor. ¿Qué es lo más importante entonces de Jesús? Señor. Que es Señor. Y eso lo vimos ya, eso ya lo pasamos. Vimos los versículos donde habla acerca de Jesús como el Señor de la vida de una persona. Este evangelio barato que nos han regalado es un evangelio donde se pone el énfasis en lo que usted hace. Pase adelante si usted quiere conocer a aquel y pasa, usted va. Es que yo pasé adelante. Yo pasé adelante, pero su vida, ¿qué dice su vida? Su vida refleja que Jesús es el Señor, que Jesús es el Cristo de su vida. Su vida refleja eso. Si no, ponga las barbas en remojo porque es probable que usted no sea salvo. Porque si ustedes no creen que yo soy quien digo ser, ¿qué dice Jesús? Moriréis. Morirán en sus pecados. Evangelizados, pero el pecado. Mire, el único que transforma vidas es Jesús. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, Nueva de modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es. Nueva criatura. No me ande usted con eso de que, mire, es que le falta madurar. Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El proceso de santificación es una cosa, pero el proceso de encontrar a Jesús como el Salvador de mi vida es una transformación. Si yo no tengo esa transformación todavía, es probable que lo único que me presentaron fue este evangelio barato de creer en Jesús como el Señor y punto. Y por eso mi vida no refleja una transformación ni un cambio. ¿Jesús es qué? Señor y Cristo. y Cristo. Según de Corintios 4:5. No nos predicamos, dice Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús, el Cristo, Señor. a chambre. ¿Qué era lo que predicaba Pablo? ¿Qué era lo que predicaba Pablo? Que Jesús era Cristo. ¿Que Jesús es qué? Cristo. Por eso cuando le pregunta a aquel hombre, aquel carcelero, que se iba a quitar la vida, ¿se acuerdan que vimos eso? Ese hombre se iba a quitar la vida y pregunta el carcelero, ¿qué debo de hacer para ser salvo?
¿Y qué le dice Pedro? ¿Qué le dice Juan? El apóstol Pablo. Cree. Cree en el Señor y serás ¿qué? Salvo. Ahora, ¿qué tenía que creer el carcelero de Filipo? Que Jesús es ¿qué? Señor de la vida de una persona. Cuando Jesús entra a su vida y verdaderamente entró a su vida, usted ya no es dueño de su vida. Por eso Pablo nos dice a nosotros: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, porque estoy vivo, dice Pablo, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, cuando usted entiende la salvación como debe de entender, su vida va a recibir una transformación. Romanos 14:9. ¿Se acuerda que dijimos que Romanos 14 es el pasaje de qué? Ojalá no haya examen en el cielo para acá, hermanos. Ojalá no. Dijimos que Romanos 14 habla del señorío de Cristo. Usted quiere entender a Jesús como Señor, y le apuesto que nadie lo leyó. Pero bueno, Romanos 14:9 dice: Cristo, el Cristo. ¿Para esto qué? El Cristo. ¿Y para esto qué? El Cristo. ¿Para qué? ¿Para ser qué? Señor. Ahora, ¿qué era lo que el Cristo no era? Hermanos, Cristo para esto murió. Y Cristo para esto resucitó y volvió a la vida. ¿Para qué hizo esto el Cristo? ¿Para hacer qué? Entonces, ¿qué era lo que el Cristo no era? Pero que ahora es Señor de quiénes? De vivos y de muertos. Por eso dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Porque lo que le importa a Dios es que usted entienda este concepto. Si usted no entiende que Jesús es Señor de su vida siempre será tibia, a menos que usted entienda que su vida ya no le pertenece. Es el Señor. Usted se convirtió en un esclavo, ahora solo obedece. Ahora, este Señor es bueno. Este Señor no es tirano. Ya, me emocioné hoy. Mire, pues, de la misma manera, los ángeles en Navidad hablaron de Jesús cuando están presentando al niño que ha nacido. Dice el ángel: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido ¿qué? Y ahí se queda la gente. Ya ven que Jesús es el Salvador. Sí, pero hay algo más importante que sigue ahí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Esto es lo que Él va a hacer, pero esto es lo que Él es. Y la salvación es donde se encuentra, según Juan 3:16. En Él cree. Entonces, ¿qué es Él? Yo debo de creer esto, que es el Cristo, el Señor. La acción de salvarla va a ser Él. Pero Él es el Cristo. Él es el Señor. El ángel estaba diciendo entonces que este bebé, quien era el Cristo, en cumplimiento de todas las profecías acerca de la venida del Cristo, Él también es el Señor, el que gobierna, el supremo en el cielo y en la tierra. Entonces yo le pregunto, ¿cómo es su Salvador? ¿Cómo es su Salvador? Cristo y Señor. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Acuérdense que los discípulos, así comenzamos este estudio hoy, Jesús les pregunta, ¿quiénes dicen los demás que soy yo? Porque eso es lo importante. Y después lo pasa y le dice, ¿y ustedes? ¿Quién soy yo? Porque la respuesta a esto es la donde uno entiende quién es Él, porque ha recibido revelación de parte de Dios.
¿Cómo es el Salvador que usted profesa? ¿Es un Salvador que le permite a usted vivir la vida loca? ¿Es un Salvador que le permite a usted asistir solamente el día domingo y sentirse que ya hizo lo que tenía que hacer? ¿O es un Salvador los 365 días del día, los 7 días de la semana? ¿Es un Señor que merece adoración? ¿Cuántos de aquí creen que Dios merece adoración? Amén. Levante su mano todo aquel que cree que Dios merece adoración. Amén. ¿A qué hora vino hoy? A chambre, dice usted. Si yo le voy a rendir adoración a Dios, ¿qué tengo que hacer? Yo soy el primero que estoy en la puerta y digo, Señor, aquí estoy puntual. ¿Por qué? Porque yo quiero darte adoración. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios. ¿Por qué? Porque tú eres grande. ¿Por qué? Porque tú eres el que lo merece todo. Y aquí está mi tiempo, y aquí está mi ser. Aquí estoy yo. Pero hermano, cuando comenzamos, a veces digo, ¿cantamos Samuel o no cantamos? ¿Qué hacemos? Hermano, esto es serio. En un detallito ya lo desinflé, ¿verdad? ¿Qué será si seguimos diciendo cosas de la vida diaria? Si usted dice, voy a adorar a Dios, se levanta temprano, se baña, se cambia y viene con un corazón dispuesto a alabar. Hermano, no sé los cambios, pero voy a tararear. ¿Por qué? Porque es para mi Señor. Porque ¿qué concepto tengo yo de Dios? ¿Es un Dios que me acepta venir así? ¿O es un Dios que merece esto? ¿Es un Dios que merece esta clase de vida que yo llevo? ¿No será que el Dios que yo predico, el Dios que yo vivo en mi corazón, el Dios que yo creo, lo merece todo? Si lo merece todo, hermano, ese es el Dios de la Biblia. Si usted se queda con parte y todavía piensa que agrada a Dios, ese su Dios no está muy bueno. 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un solo Dios y un solo Padre, el cual procede de todas las cosas. ¿Y para quién? Nosotros existimos. Un solo Dios, el Padre. Pero también existe ¿qué? Un Señor. ¿Quién es este Señor? Jesús. ¿Qué es el Cristo entonces? Señor. El único Señor. Jesús, el Cristo, es Señor. Primera de Corintios 1, versículo 2, la salutación que hace Pablo. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, llamados a ser apartados del mundo, llamados a vivir una vida diferente, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor. ¿Cuál es el énfasis de Pablo? Él es el Cristo, pero es Señor. Y si no se los olvida, vuelve a escribir al final, Señor de todos. Efesios 3. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer. Ahora miren pues, la multiforme o la multisabiduría de Dios esto no es parte del tema, pero necesito que usted lo entienda. Para que la multiforme sabiduría de Dios, pero la sabiduría de Dios tiene ¿qué? Muchas formas. Diversidad de formas. La sabiduría de Dios la puedo conocer en diversidad de formas. Entonces dice acá, la sabiduría de Dios sea dada a conocer. Entonces la multisabiduría de Dios, las diferentes formas de la sabiduría de Dios, Dios la da a conocer por medio de ¿qué? De la iglesia. Entonces ¿usted qué es? Iglesia. Entonces ¿usted qué es? Iglesia. No, ¿usted qué es? Sí, dar a conocer la sabiduría. Mire, para que la multiforme, las diferentes formas de sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer mediante ¿qué? La iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia debe de hacer entonces? Dar a conocer ¿qué? La sabiduría de Dios. ¿La qué?
La multisabiduría de Dios es cuando todos participamos de un don espiritual. Y el hermano me muestra a mí una parte de Dios que yo no tengo. Para miren, qué calidad de hermano. Ahora, ¿qué me está mostrando él? Y nos está mostrando a todos nosotros con su don espiritual. Sabiduría de Dios. Pero ¿por qué nosotros entonces no logramos influenciar? Porque mira a quiénes se demuestra la sabiduría de Dios. Para que la multiforme sabiduría de Dios, ahora dada a conocer mediante la iglesia a los principados, a las potestades en los lugares celestiales. ¿Para qué Dios dejó la multisabiduría? Dejó los dones espirituales. Dejó las diferentes formas de servir a Dios. Ahí hay sabiduría, dice Dios. Para que lo vean quiénes. Para que lo vean quiénes. ¿Quiénes son estos? Los principados en los lugares celestiales. ¿Son amigos o enemigos? Enemigos. Son enemigos. Cuando la iglesia entonces comienza a mostrar la diversidad de los dones espirituales, ¿quiénes se quedan con la boca abierta? Los demonios. Ahorita no tiene la boca abierta, porque como usted no pone en práctica su don espiritual, la multiforme sabiduría no se ve, a menos que usted llegue al convencimiento que es que parte de esa sabiduría. Yo no tengo todas las sabidurías, tengo parte. ¿Qué es lo que yo hago? Predicar la palabra. ¿Por qué? Porque se me fue dado un don. Entonces cuando yo ejerzo mi don, ¿qué sucede con la iglesia? La iglesia aprende. Entonces, ¿qué sucede con el mundo espiritual? Mire el efecto que tiene cuando usted se pone al servicio de Dios en su don espiritual. Bueno, cerramos el paréntesis. Llegamos a este punto. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Cristo, nuestro Señor. Ya se dio cuenta que no es asunto aquí de palabras, es asunto de enseñarnos un valor. Cristo es ¿qué? Ahora, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo. Entonces, todo el propósito de Dios se cumple en Cristo. Todo. ¿Por qué Dios formó los cielos y la tierra? Por y para. ¿Por qué Dios hace este plan de salvación? Todo el proyecto que usted vea del plan de Dios tiene que ver con Cristo. Porque Cristo es ¿qué? Todo. Porque Cristo es ¿qué? Primero. Porque Cristo es ¿qué? Preeminente. En el cielo, Jesús sale, los ángeles se postran. Aquí puede entrar Jesús y no encuentra nadie primero. Y segundo, muchos de nosotros andamos, todavía no entendemos ese asunto de salvación, ¿verdad? Entonces no somos tan agradecidos con las cosas que Dios nos da. Pero en el cielo, la voluntad de Dios se hace. La adoración a Dios es una adoración genuina, verdadera, que sale de corazones convencidos. Propósito. Filipenses 2:11. Y toda lengua confiese, una vez más, que Jesús, el Cristo, es el Señor. Cuando yo reconozco que Jesús es el Señor de mi vida, lo acepto como el Señor de mi vida, vivo bajo la luz de que Él es el que gobierna mi vida, entonces ¿quién trae gloria? Para gloria de Dios. ¿Cómo glorifico a Dios? Glorifico a Dios dándole a Cristo el lugar que Él le dio. ¿Cuál le dio? ¿Qué lugar le dio el Padre al Hijo? Sobre, encima. Él gobierna. Entonces cuando yo me someto a Dios y digo, Señor, yo acepto que Jesús es lo que tú dices. Él es preeminente. Él es lo mejor. Él es lo máximo. Entonces, ¿qué me resta a mí? Someter mi vida a la obediencia de Dios. Y no me cuesta, porque entiendo quién es Él. Y Él vive en mi corazón. Filipenses 3:20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Este es uno de los pocos versículos donde Pablo habla de Jesús como el Salvador, pero le agrega esto: esperamos
al Salvador. ¿Quién es este Salvador? Señor. El Señor. Y Cristo. Es Cristo. ¿Ya se da cuenta? Colosenses 3:24. Sabiendo que del Señor, recibís la promesa de la herencia, porque a Cristo, el Señor, servís. Estoy hablando de la misma persona, pero no estoy hablando de las mismas cosas de esa persona. Son cosas diferentes. ¿Qué es Jesús? Es el Cristo. ¿Y quién es el Cristo? El Señor. Y si ustedes no creen que yo soy quien digo ser, en sus pecados morirán. Timoteo. Pablo dice, saludando a Timoteo, dice a Timoteo, verdadero hijo de la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Solo para que usted se dé cuenta que no son ideas que yo me invento. Y le tengo muchos más versículos, pero ya están entendiendo ese concepto. Jesús no es solamente el Salvador a que usted le diga, ay, gracias por salvarme. Él es Señor. Él es el dueño de todo. Él es el absoluto, el eterno. Cuando usted entiende eso, cae postrado y dice, ¿quién soy yo? Como dice el Salmo 8, ¿quién soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Dice, para que tengas de él memoria. El Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y de honra. Hablando de usted y de mí. Nos hizo poco menor que los ángeles. Y así siendo nosotros la condición más pequeña de la creación, porque después de nosotros están los animales y las plantas, ¿vean? Y de ahí hay muchos para arriba. A nosotros, por nosotros dio su vida. Él no murió por aquellos ángeles que salieron del cielo, que hoy son los demonios. Por no, él no murió él. Él murió por usted y por mí, que somos poco menor que ángeles. Y nos quiere dar vida. Pero cuando usted solo lo ve como Señor, entonces no afecta su vida. Pero cuando usted entiende quién es Él, su vida es afectada de una o de otra forma. 1 Timoteo 1:12. Doy gracias a aquel que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. 1 Timoteo 1:14. La gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en... Ahí seguimos con los versículos que hablan acerca de esto. ¿Qué es entonces Jesús, hermano? Señor y Cristo. ¿Qué implica que Él sea el Señor? ¿Qué implica? ¿Qué implica? Soberano. Soberano. Soberano es que no le tiene que decir a nadie lo que hace, ni justificar por qué lo hace. Rey de reyes. Que a él se le obedece. A Él se le obedece. Ahora, cuando usted conoció a Jesús, ¿cómo lo conoció? Al creer después. ¿Cómo se lo presentaron a usted? Lo que dice la gente es que tiene que aceptar a Jesús como su Salvador. Y es cierto, pero no es lo que la Biblia dice. Yo tengo que aceptar quién es Él para que esa salvación sea una salvación trascendente. ¿Qué tengo que aceptar? Que Jesús es Señor y Cristo. ¿Él se adueñó? No. Leímos ahí que Dios lo
mató en una cruz, lo resucitó entre los muertos para ser ¿qué? Señor y Cristo. Él se hizo a través de la obediencia, a través de la negación, llegó a tener estos títulos, estas responsabilidades. No vaya a ser que su vida tibia lo que está reflejando es que usted no ha entendido en quién ha creído. Porque aquí no es asunto de qué siente usted. Aquí es asunto de cuando usted tiene un jefe, es un jefe humano. A él no le va a importar si a usted le duele el dedo o no le duele el dedo, si le duele el pelo o no le duele el pelo. Así, cumplir. Porque Él es ¿qué? Está sobre usted. Esa es la idea de Dios. Dios está sobre nosotros. No está a la par. No es, porque nosotros a veces tomamos los versículos que más nos convienen, ¿verdad? Jesús es nuestro hermano, y eso dice la Biblia, es nuestro hermano mayor, así lo determina la Biblia. Pero antes de verlo así, tengo que verlo en la perspectiva correcta. Él es el que me manda. Él es el que me gobierna. Yo no me gobierno solo. No me gobierno solo. No tomo decisiones solo. ¿A quién le rindo culto? ¿Quién es ese Dios? ¿Qué clase de Dios he formado yo en mi mente? Porque si usted tiene un Dios en su mente es idolatría. El único Dios que vale es el Dios que la Biblia dice. Porque yo le aseguro que cada uno tiene una forma de pensar de Dios, pero la única forma de pensar es lo que la Biblia dice de Dios. Desde mi perspectiva, mi Salvador es el Señor. Yo le debo adoración, le debo devoción, le debo obediencia, le debo todo lo que soy y todo lo que tendré. Pero yo sujeto mi voluntad, yo sujeto mi vida, yo sujeto mi carne, yo sujeto mis pensamientos. ¿A quién? Al Señor. Entonces ya mi vida cristiana pasa de ser una vida de acepté a una vida de acepto que Él esté sobre mí. ¿Se recuerda cuando hablamos acerca de esto hace unos domingos? Yo le decía a usted del burrito, que no todos los burros son tan burros. ¿Se acuerdan? Cuando el burrito entra con Jesús, lo que le llaman el Domingo de Ramos, la característica de este burrito es que nadie lo había montado. Nadie. ¿Qué hace un animal de esto, de carga, de trabajo, cuando lo montan por primera vez? Yo no sé a usted, pero a mí me pasó. Recién convertido, yo brincaba al Señor. Eso no. Eso que lo haga otro. Y sí, brinca ahí porque no quiere que Él esté ¿qué? Sobre. Y ese burrito nos da una lección. Él sabía quién estaba encima de él. Era su creador. Era su Señor. Y agachó su cabeza. Y Jesús se sentó en él. Y eso es lo que Dios espera, que tú agaches tu cabeza y digas, yo sé quién eres tú. He entendido que moriste en una cruz, pero eso no es tan importante a quién eres tú. ¿Quién eres? Eres el Señor. Y siendo el dueño de todo, y siendo el más importante de todo, te negaste por mí. No viniste a este mundo como Dios, viniste a este mundo negado para hacer la voluntad del Padre. ¿Eso cuenta? Él era dueño de todo, cabeza de todo, absolutamente todo, y lo dejó por mí. Entonces ya ese concepto de muerte en la cruz tiene otra connotación, porque Él que lo merece todo, lo dio todo por mí. Y como dice el apóstol, si Él murió por todos, ahora todos muramos por Él. Todos neguémonos a nosotros mismos y vivamos a la luz de lo que Él es. Él es el Cristo, el Señor. Y podemos sujetar nuestra vida a eso.
nuestro Dios y nuestro Padre, vamos a recordar tu sacrificio en la cruz del Calvario a través de estos símbolos. Pero Padre, esto tendrá un mayor significado para nosotros hoy si lo tomamos como agradecimiento, no por lo que hiciste, sino quién eras tú para hacerlo. Si no, tú no tenías que hacerlo, pero tú lo hiciste. Y si de tu corazón y de tu voluntad te plació venir a este mundo, ¿quién soy yo para no aceptarte en mi vida? ¿Quién soy yo para no entregarte mi vida? Si tú lo mereces todo. El cielo y la tierra se inclinan ante ti. Yo quiero humillarme en esta mañana. Señor, no es una palabra, señores, son acciones, son decisiones que yo tomo. Quiero tomar esta cena pensando en lo que tú eres, para que tenga significado lo que tú hiciste. Bendice, Señor, este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesús.